Existe una frontera invisible que cruzamos cada vez que nos internamos en la espesura. Para la ciencia, el bosque es un ecosistema, para nuestros ancestros, era un lugar sagrado y peligroso. Pero para miles de familias, el bosque es una tumba sin nombre. Las estadísticas de desapariciones en parques nacionales son una anomalía que las autoridades suelen clasificar bajo accidentes o desorientación, pero los detalles de los informes de rescate cuentan una historia muy distinta. Hablamos de personas que se desvanecen en la fracción de segundo que tarda un acompañante en atarse los cordones. Hablamos de una naturaleza que parece poseer una voluntad propia, capaz de silenciar el grito más desgarrador. Hoy, nos adentramos en la geografía del silencio. 5 casos donde las evidencias desafían la lógica humana. Y recuerden, este viernes, nuestro especial sobre Japón revelará una conexión directa entre estos incidentes y lo que ocurre en las raíces de Aokigahara. El bosque nos está escuchando. Empecemos. Para entender la magnitud de lo que le ocurrió a Stephen Kubacki, hay que entender el escenario. El lago Michigan en invierno no es solo agua y hielo, es un desierto blanco. Un lugar donde el horizonte se pierde y el viento aúlla con una frecuencia que parece humana. Stephen no era un novato. Tenía 23 años. Era un estudiante de la Universidad de Michigan y conocía perfectamente los límites de la resistencia física. Aquel febrero de 1958, Stephen se calzó sus esquís de madera y se adentró en la inmensidad blanca para una travesía solitaria. Llevaba equipo para varios días, una mochila cargada con suministros y, sobre todo, la confianza del experto. Los que lo vieron partir dicen que no había rastro de duda en él. Sin embargo, cuando el sol comenzó a ponerse y las temperaturas bajaron a niveles letales, el rastro de Stephen se convirtió en el inicio de un enigma que aún hoy, casi 70 años después, desafía a la física. Los equipos de rescate no tardaron en encontrar su punto de partida. En la nieve fresca, las huellas de los esquís de Stephen eran fáciles de seguir, una línea recta, decidida, que se alejaba de la orilla hacia el corazón del lago congelado. Durante kilómetros, los rescatistas siguieron ese rastro. Todo parecía normal. Stephen se había detenido una vez para ajustar sus fijaciones. Las marcas en la nieve mostraban el peso de su cuerpo apoyado. Pero entonces, llegaron al punto de no retorno. Los rescatistas se detuvieron en seco, frotándose los ojos, pensando que la blancura los estaba engañando. Las huellas de los esquís de Stephen se detenían en una línea perfecta. No había marcas de una caída. No había huellas de que se hubiera dado la vuelta. No había señales de que el hielo se hubiera roto, pues la superficie estaba sólida como el granito. Era como si Stephen hubiera seguido esquiando hacia el cielo. Encontraron su mochila y sus esquís abandonados en el lugar, como si se hubiera desprendido de ellos en un instante para ser succionado hacia arriba. El silencio en ese punto del lago, según los informes, era antinatural, un vacío sonoro que los perros de búsqueda se negaron a cruzar. Dieron a Stephen Kubacki por muerto. Su nombre fue añadido a la lista de víctimas del lago. Pero la historia no termina en el hielo. 15 meses después, en un campo soleado de Pittsfield, Massachusetts, a más de 1000 kilómetros de distancia, un hombre despertó tirado en la hierba. Llevaba una ropa que no reconoció, una mezcla de prendas desgastadas y telas de una manufactura extraña. Era Stephen. Cuando lo interrogaron, su respuesta fue más aterradora que su desaparición: no sé cómo llegué aquí. Estaba esquiando, sentí un mareo, y al parpadear, el hielo se convirtió en pasto. Stephen no tenía hambre. No estaba deshidratado y sus músculos no mostraban el desgaste de haber caminado 1000 kilómetros. En su mochila, los investigadores encontraron mapas de lugares que no figuraban en las guías turísticas de la época, con anotaciones en un lenguaje que Stephen juró no conocer. Stephen recuperó su vida, se casó y tuvo una carrera exitosa, pero nunca volvió a entrar en un bosque o acercarse a un lago. Decía que, a veces, sentía que el verdadero Stephen se había quedado en el hielo, y que el que regresó era solo una copia intentando aprender a ser humana. ¿Qué fue lo que lo tomó y por qué decidió devolverlo en el lugar equivocado? El Bosque Nacional de Mendocino, en California, es una vasta extensión de más de 3,000 kilómetros cuadrados de naturaleza indómita. No es un parque para turistas. Es un lugar de cañones profundos y vegetación tan cerrada que la luz del sol apenas toca el suelo en algunas zonas.
En 2012, un excursionista experimentado, un hombre que conocía las técnicas de supervivencia y que nunca salía sin el equipo adecuado, se adentró en sus senderos. No buscaba una hazaña, solo unos días de soledad. Sin embargo, el bosque tiene una forma extraña de distorsionar los sentidos. Los lugareños hablan del efecto silencio, una zona donde los pájaros dejan de cantar y los insectos enmudecen de golpe. Es ahí donde el hombre, por razones que aún no comprendemos, decidió desviarse del sendero principal. Lo que ocurrió después no se supo por testigos, sino por los registros electrónicos que dejó atrás. Su teléfono móvil se convirtió en la única caja negra de su desaparición. La primera llamada al 911 entró a las 11:22 de la noche. El operador que contestó reportó algo que le heló la sangre. No hubo gritos, ni pedidos de auxilio, ni una sola palabra. Durante 2 minutos, lo único que se escuchaba era el sonido del viento azotando las ramas y, muy cerca del micrófono, una respiración rítmica, profunda y controlada. El operador preguntaba, ¿cuál es su emergencia? Pero la respuesta era un silencio cargado de tensión. De fondo, se escuchaba un crujido pesado, como si algo de gran tamaño estuviera rodeando al hombre, aplastando arbustos secos con una lentitud calculada. Hubo 2 llamadas más esa madrugada. En la última, el audio captó un sonido metálico, como si el teléfono hubiera caído al suelo de piedra. Los forenses de audio que analizaron la grabación años después descubrieron algo perturbador. Entre el sonido del viento, se podía escuchar un susurro que no era humano. Era una frecuencia de baja frecuencia, un sonido gutural que parecía imitar la voz del propio excursionista, repitiendo fragmentos de frases que él había dicho días antes. El bosque no solo lo estaba acechando, estaba aprendiendo de él. Cuando el equipo de búsqueda localizó su campamento 3 días después, la confusión aumentó. La tienda de campaña estaba perfectamente montada. Sus botas de senderismo estaban colocadas en la entrada, una al lado de la otra, sin una sola mancha de barro. Su comida estaba servida en un plato metálico, intacta. No había señales de lucha, ni sangre, ni rastro de animales salvajes. Encontraron su cuerpo a menos de 500 metros del campamento, en una zona que los helicópteros térmicos ya habían revisado 10 veces sin detectar rastro de calor. Estaba sentado contra el tronco de un abeto inmenso. Sus ojos estaban abiertos de par en par, con las pupilas dilatadas al máximo, como si su último vistazo al mundo hubiera sido algo imposible de procesar para la mente humana. No tenía heridas externas. La autopsia oficial determinó que su corazón se había detenido por un shock neurogénico provocado por un miedo extremo. El hombre no murió por el frío o el hambre. Murió porque lo que estaba haciendo esas llamadas finalmente decidió mostrarse. Y lo que vio, simplemente lo apagó. El Parque Nacional de Yosemite es una de las joyas de la corona de la naturaleza estadounidense, pero tras sus imponentes paredes de granito y sus cascadas infinitas, se esconde una estadística que las autoridades prefieren no comentar en voz alta. Es aquí donde el investigador David Paulides identificó uno de los patrones más perturbadores en las desapariciones: la presencia de objetos personales en lugares donde no deberían estar. Imagina la escena. Un grupo de búsqueda avanza por un terreno donde la maleza es tan densa que un hombre adulto apenas puede abrirse paso. Los perros, entrenados para rastrear el olor humano más leve, de repente se detienen, gimen y se niegan a seguir. No es que hayan perdido el rastro, es que tienen miedo de lo que hay más adelante. Y entonces, en medio de la nada absoluta, encuentran el primer indicio, un par de zapatos. Lo que hace que estos casos pasen de ser tragedias a misterios insolubles es el estado de las prendas. En 2005, un niño de apenas 3 años se desvaneció en una zona de riscos. Cuando finalmente localizaron sus pertenencias, no estaban esparcidas como si alguien hubiera sido atacado. Estaban agrupadas. Sus pequeñas botas de montaña, sus calcetines, su chaqueta de color rojo brillante, todo estaba perfectamente doblado y colocado sobre una piedra plana, como si alguien hubiera preparado la ropa para una mudanza. No había rastro de sangre, ni un solo hilo deshilachado, ni una mancha de barro, a pesar de que el área había sido azotada por una tormenta de nieve la noche anterior. ¿Cómo es posible que un niño, en estado de hipotermia, donde las facultades mentales se pierden, se tome el tiempo de desnudarse con precisión quirúrgica y doblar su ropa antes de desaparecer o morir? La ciencia llama a esto desnudo paradójico, un síntoma de la hipotermia extrema donde la víctima siente calor y se quita la ropa. Pero el desnudo paradójico no explica por qué la ropa termina doblada de forma casi militar en la cima de un
risco al que el niño jamás podría haber escalado solo. A medida que los investigadores profundizan, el patrón se vuelve más oscuro. A menudo, la ropa aparece años después en zonas que ya habían sido rastreadas minuciosamente. Es como si el bosque, o lo que sea que habite en él, decidiera devolver los objetos una vez que ha terminado de estudiar a la víctima. En un caso documentado, la madre de un desaparecido afirmó que el estado de la ropa era demasiado limpio. Las fibras no mostraban el desgaste del clima ni el ataque de los insectos. Era como si hubieran estado guardadas en un lugar sin aire, en un vacío fuera del tiempo, y luego depositadas allí como un mensaje. Los guardabosques veteranos evitan hablar de esto, pero entre ellos circula una frase que hiela la sangre. El bosque no quiere tus cosas, solo quiere lo que hay dentro. Cuando encuentres ropa doblada en el desierto, deja de buscar a un superviviente. Estás ante el despojo de algo que ha sido reclamado por una inteligencia que no comprende el pudor humano, pero que disfruta con nuestro orden. Octubre de 1999. El aire en las montañas de Colorado ya empezaba a portar el filo del invierno. Jared Atadero, un niño de solo 3 años, caminaba unos metros por delante de un grupo de adultos en el sendero de Big Thompson Canyon. Era un tramo sencillo, sin peligros aparentes. Jared se adelantó corriendo, jugando a ser un explorador. Pasó una curva del sendero, quedando fuera de la vista de su padre por menos de 40 segundos. Cuando el grupo llegó a esa misma curva, Jared no estaba. El sendero no tenía bifurcaciones. A un lado, una pared de roca, al otro, una caída pronunciada hacia el río. Pero Jared no había caído. No hubo gritos, ni sonido de ramas rompiéndose, ni el llanto de un niño asustado. En menos de un minuto, el bosque se había tragado a Jared en absoluto silencio. Lo que siguió fue una de las búsquedas más intensas en la historia del estado, con helicópteros infrarrojos, cientos de voluntarios y perros rastreadores que, inexplicablemente, perdieron el rastro en el mismo punto donde el padre perdió de vista a su hijo. Pasaron 4 años. El caso se había enfriado hasta que 2 excursionistas, que se habían desviado kilómetros del sendero original, encontraron algo que no debería estar ahí, en una cornisa de granito, a más de 150 metros de altura sobre el nivel del sendero y rodeada de una maleza espinosa tan densa que era prácticamente impenetrable, aparecieron los restos de Jared. Pero no fue el lugar lo que conmocionó a los investigadores, sino el estado de las evidencias. Su sudadera estaba intacta, pero sus pantalones estaban del revés. Cualquier ataque de un animal depredador, como un puma o un oso, habría dejado la ropa desgarrada, llena de sangre y esparcida por el terreno. Sin embargo, los pantalones de Jared estaban limpios, simplemente puestos o colocados al revés. Como pudo un niño de 3 años escalar una pared de roca vertical de 150 metros y, en el proceso, decidir ponerse los pantalones al revés antes de morir? La lógica forense se desmorona ante este hallazgo. No hay rastro de ADN animal en las prendas. Es como si Jared hubiera sido depositado allí por algo que no comprende la anatomía humana, pero que intentó imitarla de forma torpe. Los equipos que recuperaron los restos informaron sobre una anomalía que David Paulides ha resaltado en otros casos similares, el punto de silencio. Describieron que al llegar a la cornisa donde estaban los restos, el sonido del mundo simplemente desapareció. No se escuchaba el viento golpeando las rocas, ni el agua del río a lo lejos, ni siquiera el zumbido de los insectos. Era una cámara de vacío acústico, un lugar donde el tiempo parecía haberse congelado. El padre de Jared, Alin Atadero, ha pasado décadas buscando respuestas. La teoría oficial de un ataque de puma nunca encajó con las pruebas físicas. Las zapatillas de Jared estaban en perfecto estado, sin marcas de dientes ni arrastre. El bosque parece haber utilizado a Jared para un experimento de captura y luego lo archivó, en un lugar donde nadie esperaba encontrarlo. El mensaje de las montañas de Colorado es claro: hay fuerzas en la naturaleza que no cazan por hambre, sino por una curiosidad oscura y silenciosa que nos observa desde los puntos donde el eco muere. Llegamos al caso que ha quitado el sueño a investigadores y entusiastas de lo paranormal por igual. Ocurrió en las profundidades del Bosque Nacional de Willamette, en Oregón. Un grupo de 4 amigos, jóvenes, fuertes y acostumbrados al senderismo, decidieron realizar una ruta de fin de semana. No eran imprudentes, tenían GPS, suministros y una confianza absoluta en el grupo.
A mitad de la jornada, decidieron inmortalizar el momento. Se detuvieron en un claro donde los abedules blancos se alzaban como columnas de un templo natural. Mark, el más alegre del grupo, se ofreció para tomar una foto con temporizador. Colocó la cámara sobre una roca, corrió hacia sus amigos y todos sonrieron. En ese momento, el bosque parecía el lugar más hermoso de la Tierra. No sabían que esa imagen sería la última prueba de que Mark aún pertenecía a nuestro mundo. Lo que capturó la lente no fue solo una sonrisa grupal, sino el rostro de lo que el bosque envía cuando decide que es hora de recolectar. Inmediatamente después de la foto, el grupo reemprendió la marcha. Mark iba al final, a escasos 3 metros del resto. El sendero en esa zona era recto y despejado. Sus amigos relatan que podían escuchar el sonido de las botas de Mark golpeando la hojarasca y sus ocasionales silbidos. Pero de repente, ocurrió lo que ellos llaman, el gran corte. El sonido de los pasos de Mark se detuvo. No hubo un grito, no hubo el ruido de alguien tropezando, ni siquiera el susurro de la ropa rozando los arbustos. Simplemente, el silencio se volvió sólido. Cuando sus amigos se giraron apenas 5 segundos después, Mark ya no estaba. El sendero estaba vacío. Lo llamaron a gritos durante horas, peinaron cada arbusto en un radio de 100 metros. Pero Mark se había evaporado. Los perros de búsqueda que llegaron al día siguiente se comportaron de forma errática. Al llegar al punto donde Mark desapareció, empezaron a aullar hacia las copas de los árboles y se negaron a olfatear el suelo. Era como si el rastro de Mark no se hubiera ido hacia adelante o hacia los lados, sino hacia arriba, o hacia adentro. Semanas después, con la investigación estancada, uno de los amigos revisó las fotos de la cámara de Mark. Al ampliar la imagen grupal de los abedules, el aire se escapó de sus pulmones. Detrás de uno de los troncos blancos, justo a la altura del hombro de Mark, se asomaba algo. No era una sombra, ni un efecto de la luz. Era un rostro. Una cabeza pálida, carente de orejas o cabello, con unos ojos negros, inmensos y almendrados que miraban fijamente a la cámara con una inteligencia fría. La criatura estaba tan cerca de Mark que podría haberle susurrado al oído. Lo más inquietante es que, a pesar de estar a plena vista en la foto, ninguno de los 4 jóvenes sintió su presencia en ese momento. Es como si esta entidad tuviera la capacidad de camuflarse en nuestra percepción, pero no en la frecuencia de la lente. Mark no se perdió, fue marcado y extraído frente a sus amigos por una entidad que utiliza los árboles como puertas. La foto es hoy una prueba prohibida en los archivos estatales, una ventana a una depredación que no comprendemos. Estos 5 casos son solo la superficie de un fenómeno global que desafía toda explicación lógica. La inmensidad de la naturaleza no es solo un lugar de recreo. Es un territorio soberano con sus propias reglas y sus propios habitantes. Hemos visto huellas que se cortan, ropa que se dobla y rostros que nos acechan desde las fotos. ¿Es posible que existan zonas de nuestra geografía que no nos pertenecen? ¿O que la naturaleza reclame un tributo humano de vez en cuando? Queremos escucharte. ¿Alguna vez has sentido ese frío repentino en el cuello mientras caminas solo por el bosque? ¿Has escuchado tu nombre susurrado por el viento entre las ramas? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Y prepárate, porque este viernes en nuestro especial de Japón, viajaremos al pie del monte Fuji para revelar por qué el bosque de Aokigahara es el centro de esta red de desapariciones. No camines solo, y nunca dejes de mirar atrás.